Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. De verdad qué alegría tenerlos aquí en el stand de Escarabajo del pabellón número 6, presentando, además, hablando en este conversatorio entre Santiago Álvarez y Johan Mauricio. Mi querido Santiago, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, entonces te paso el micrófono de la conversación para que seas tú el que caliente esta tarde-noche fría bogotana. Gracias. Bueno, gracias Eduardo, gracias a la editorial por este espacio y también a todos los presentes que están aquí escuchándonos en la tarde de hoy, a las personas que nos sintonizan pues, por el en vivo de redes sociales. Johan, bienvenido. El día de hoy, pensó Johan, me propuso la conversación de su libro En el borde del fin del mundo, a partir de unas reflexiones que han podido suceder en el lapso del lanzamiento del libro, que el libro se lanzó en el 2024, hace un año, en la Feria del Libro, ha pasado un tiempo, y queríamos a partir de ahí, proponer unas reflexiones de este libro. Entonces, para empezar, debemos decir que Usme, ¿cierto?, es un territorio al margen de la ciudad de Bogotá, pero que hace parte de ella. Usme es un territorio principalmente rural, por lo que las montañas, los cuerpos de agua y la naturaleza como tal es muy importante. Usme viene a ser precisamente el lugar desde el que escribe Johan Páez. Digamos que la literatura no refleja como una postal o como una fotografía los lugares como tal, sino que cada autor a esos lugares les imprime unas experiencias, unos ecos y unas perspectivas. Por lo que el Usme, que aparece en el borde del fin del mundo, es un lugar tanto real como simbólico. Entonces, para empezar con este conversatorio, me gustaría preguntarte cómo representa este libro a Usme, y si Usme es una sola o hay varias versiones de ella. Hola Santiago, ¿escucha bien? Sí, acá. Bueno, primeramente agradecer a todo el mundo que está aquí en la editorial, a Eduardo, que siempre prestó el espacio, que dio unas palabras. Siempre lo he dicho, creo que es muy importante estos primeros pasos. No es cualquier cosa llegar a ser un primer libro, aventurarse a escribir en un país, en un entorno literario en el que pues siempre se tiene el prejuicio de la escritura. Es un reto total. Entonces agradezco a cada uno de los que han llegado, a Iván que se atrevió a venir, gran sorpresa, a Anderson, buen amigo que está, a las personas que me han recorrido, me han escuchado, me han dado la oportunidad de leerme, pues que estén aquí los nuevos, que también lo agradezco mucho, por allá Natalia, Gabriela, Ronald, tú, Camilo, Poéticos, gracias por estar aquí. Realmente no lo digo con modestia ni mucho menos. Es importante que estén aquí. Vamos a esforzar un poco más esta noche hoy para que pues sea agradable y no hayan perdido su tiempo. Que se empate todo eso. A Santiago agradecer toda la gestión. Aquí donde lo ven pues fue el editor del libro. Fue la primera persona a la que yo le dije que tenía una idea de un libro y fue la primera persona que me dijo que quizás había una oportunidad para publicarlo. También le agradezco mucho, siempre lo hago, más en el marco de que es un lanzamiento, a esa gente que no está hoy acá, lamentablemente, un amigo que me leyó desde el inicio, más que conocer a muchos de los que están aquí, que lamentablemente no está, a la persona que inspiró en parte este libro, no lo digo de forma tampoco pues más allá, sino que hay que agradecer todo. Si no fuera por todos esos lazos que se unieron, yo no estaría aquí hablando del libro. Ahora bien, pues tenemos una discusión muy amplia y es hablar del territorio de Usme, algo que va desde el sur, una periferia. Para nadie es un secreto que Usme es un territorio alejado de la cosmovisión que tenemos, porque eso confluye todo lo que hemos pensado a lo largo de la vida de que es un lugar, por ejemplo, que está al sur. Sus vivencias, el tipo de gente que vive, lo que allá se escucha, se habla, incluso se piensa o imagina. Entonces intentar englobar toda una localidad es complejo y puede ser un poco peligroso. En algún momento yo dije que el libro intentaba hacer una cartografía
de Usme, y añadir otra palabra a esa cartografía de por sí ya es aún más peligroso. Lo que buscó, más allá que englobar el territorio, intentar hablar de Usme, es dar mi propia visión de lo que fue Usme. Por varias experiencias yo pude no solo observar, sino también recorrer el territorio, tener una relación con él, no quizás la que todos esperarían, pero aún así una relación que intenté transmitir y plasmar en el libro. ¿Qué busca el libro? Pues desde algo muy también profesional, diría yo, es cómo llevamos muchas cuestiones que se plantea uno desde quién soy, desde ese lugar in situ, de he nacido aquí, he crecido aquí, y también cuando salgo de la localidad la veo distinto. Toda esta serie de preguntas, de cuestiones, pues se encierran en esta trayectoria que finalmente pues termina en una serie de cuentos que terminan hablando un poco de lo que es Usme. No me imagino en el borde del fin del mundo como la totalidad de Usme, pero sí un primer vistazo, como lo digo, para aprender de Usme, para que podamos conocer de Usme, para que la recorramos, para que quizás escuchemos a sus habitantes a través de alguien que solo, pues como toda la otra escritor, es el portavoz de los que no pueden hablar. Bien, para continuar por esta misma línea, digamos que uno de los cuentos que más me gusta del libro, que bueno, es el que le da el título, es En el borde del fin del mundo, ¿sí? Digamos que es un cuento que maneja distintos registros, ¿cierto? Si se quiere, de lo cotidiano, de lo poético, del terror, si se quiere, de lo fantástico, y que todos estos registros aparecen en el cuento sin necesidad de pelearse entre ellos. Es un cuento que, a pesar de la extensión, que son más de 30 páginas, logra tener la atención suficiente y necesaria, y que tiene un corazón, en mi parecer, por sí mismo. Entonces, quería preguntarte un poco, quizás desde un aspecto más formal o técnico, ¿cómo fue el proceso de extrañamiento para contar Usme, sabiendo pues que tú eres del lugar? Entonces, ¿cómo lograste hacer lo cotidiano, y lo cercano y lo conocido, extraño y asombroso? Pues digamos, como las primeras escrituras siempre tienen unos antecedentes, tienen unos buenos amigos, digamos, lectores, por decirlo de alguna manera, y ahí empieza todo. Yo asistí en Usme a un café literario en el que se abordó más de 50 autores que escribieron cuentos. Esto principalmente porque la cuestión principal del café literario era: vamos a hablar del cuento, y para ello es innegable que no podemos dejar de lado la trayectoria cuentística de Norteamérica. Entonces inicia con las primeras muestras de cuentísticas que hay en Estados Unidos, que comienzan con Hawthorne o Poe, después sigue con los representantes de la... se me olvidó el nombre, de la... Beat. Se me olvidó. Bueno, les voy a decir, pues de la generación perdida, perdón. Pues tenemos esos 4 exponentes, se pasa por ellos, vamos también un poco más a lo actual. Obviamente pues la lista es larga, siempre he dicho que soy malo para los nombres de autores, pero entre los que recuerdo, Ford, Carver, la esposa de Carver, bueno, es una gran lista, pero lo importante de todo esto es que ahí se marca un precedente, y es que los estadounidenses no le temen a la escritura, no le temen a que el lector no sea ahora mismo, si digamos que hay un cambio, un vuelco. Antes el que predominaba o el que mandaba la rienda de todo era el autor, ahora es el lector, por supuesto. Por eso creo también que la forma en la que se escribía ha cambiado, pero en su momento era el autor y se atrevían a hacer cosas que en su momento o ahora no se ven tanto. Una de ellas es escribir cuentos extensos. Creo que eso es lo principal. Eso es importante porque a mí siempre, en toda la trayectoria que tuve, todos los espacios por los que pasé, siempre me decían lo mismo: sus cuentos son demasiado largos. Eso son muchas páginas, claramente, a veces abusado, no voy a negarlo, pero también sentía que había como un respeto al decir siempre que lo importante era hacer cuentos de 3 páginas. Cuando leo a los estadounidenses, lo leo a profundidad, no solo un cuento o los más populares, me doy cuenta que ellos escriben largo y tendido. Eso me da la oportunidad, primeramente, de decir quizás mis cuentos también valen la pena, y segundo, pues encontré un referente que es William H. Gass,
De hecho, pues el nombre principal del cuento, del libro, viene de un cuento que en un juego literario de conexión pues se hacen parte. El libro, cuento, se llama En el corazón del país, que es una metáfora pues, de lo que ya conocemos de Estados Unidos, de cómo las historias están en esa profundidad, en eso que nadie conoce, pero siempre está ahí, el corazón de Estados Unidos. Es decir, pues esas lejanías que nadie las reconoce, pero no las conoce en sí. Es decir, sabemos el nombre, pero no identificamos qué es lo que pasa. Me gustó la lógica, situándome desde Usme, desde alguien que vive en la periferia, desde el sur, que cambia completamente la visión de la vida y todo ello. Pues dije, qué bueno sería hacerlo, y más que nada porque nadie lo ha hecho. Por eso también, digamos, de alguna forma el libro se marca como fundante. Entonces se trazan esas conexiones y ahí comienza un abordaje del libro, pensándose no necesariamente todos los libros largos, pero sí permitiendo que la escritura fluya. Es decir, yo no escribo cuentos largos, o los cuentos no quedo largos porque fueron de intención, es porque, aunque suene fantasioso y real, el cuento principalmente me lo pedía así. Si el cuento de alguna forma, la historia no me había exigido que fuera de esa manera, posiblemente no sería así. Esto, pues digamos que es una condena y un acierto. Las dos formas dependen de cómo el autor lo tome. Yo me arriesgué a hacer un cuento, justamente pues digamos que las opiniones distan, pero siempre he tenido como, desde incluso antes de escribirlo, que ese cuento sería el principal porque captura todo lo que podría ser uno. Fácilmente, si quisiéramos hablar de un solo cuento, tendría que ser ese, y ese también podría englobar todos, pero sentía también como el libro en el que antecede pues necesitaba otras cosas que también lo soportaran, porque pues los cuentos largos no son para todos y no todos tenemos esa misma experiencia lectora con los estadounidenses. Por lo demás, pues creo que el cuento largo tiene una incidencia acá curiosa, porque en Latinoamérica, o al menos más propiamente en Colombia, no se hace. Es muy raro encontrar cuentos así. Sin embargo, si hay referentes latinoamericanos, hay un cuento que yo siempre, digamos, remarco ahí, no solo para justificar, sino para reconocer otras voces, y es Cárcel de Árboles. Si lo pueden revisar después de esto, lo van a notar. Es un libro, es un cuento que es más extenso incluso que el mío, y explora todo eso, que lo decía yo en una pasada charla. Qué bueno sería que el lector no le temiera a las palabras, a las páginas, que cuando vea un cuento, no lo primero que vea es dónde comienza y dónde termina. Eso también quería jugar con eso, porque finalmente, como proyecto de vida, como perfil profesional, me gustaría hacer eso, que no le temamos a las páginas que escribimos. Bueno, me gustaría seguir por esta línea, y es que definitivamente con este diálogo que tú estableces con los escritores norteamericanos, apuestas por ese cuento largo, pero digamos que tu apuesta está en tensión, como ya lo mencionaste, con el cuento latinoamericano, precisamente con Cortázar, que va a establecerse, digamos, ese cuento del knockout, un cuento breve y efectivo, digamos, y lo que hace que tu propuesta nos coloque en dos tensiones: por un lado con el lector y por el otro con lo editorial. El lector, que cada vez, digamos, destina menos atención y menos interés a los textos largos, y en lo editorial, donde las publicaciones, esto por supuesto no es una totalidad, puede ser quizá una generalidad, cada vez las publicaciones son menos extensas, pero me gustaría preguntarte, aquí puedo hacer una doble pregunta, y es: tú, que digamos escribes en un registro extenso, ¿por qué escribir un cuento largo y no novela, por ejemplo? Y la otra pregunta, que está muy relacionada, podría ser: ¿qué hay en tus cuentos que requieran esa extensión? Aprendiendo también de la trayectoria norteamericana, me di cuenta que en el cuento uno se foguea, es decir, nosotros nos medimos como escritores haciendo cuentos. Al menos en el ámbito, digamos, del escriba, se mide así por una razón importante, y es que claramente en el cuento nos jugamos todo. Si, por ejemplo, ustedes, no por tomar mi libro, pero si ustedes toman un libro y al menos lo leen todo y ningún cuento les gusta, simplemente, aunque suene duro, yo no soy cuentista. Es un juego siempre con el lector. Por eso, por ejemplo, en esta semblanza con los latinoamericanos, pues se juega mucho. Es decir, ¿cuántos nosotros tenemos la capacidad verbal, literaria, narrativa, estilística, para poder concentrar toda la atención del autor y que no solo lea el cuento, sino que lo entienda,
que aprenda con él y que le den ganas, por ejemplo, de volver a repasar una parte o decir, o que cuando acabó se quede con la historia en la mente. Esa es la principal característica del cuento. Por otras razones, pues no me atreví con la novela, creo que es un género mayor que necesita un poco más de esfuerzo, que si bien ya es un riesgo hacer cuento en esta época, creo que novela es un riesgo aún mayor, creo que uno se enfrenta a un riesgo que quizás sin salvación, hay que ser muy estratégico, creo que tener cierta peripecia, experiencia también y tener las herramientas para hacerlo. No digo que no lo voy a hacer, de hecho sí tengo como planeado una, pero siento que en el cuento también podemos explorar todas esas cosas para llegar a un estilo definitivo y aprovecharlo totalmente en la novela. También es, digamos, una ventaja del cuento, lo decía Borges, podemos contar muchas historias, me gusta eso, o sea, quizás con una historia a ustedes no les podría gustar o encantar o no podrían ver de lo que yo estoy hecho. Cuando escribes varias historias tienes la posibilidad de que si una te gustó, esa persona pueda volver a la que no y darle otra oportunidad. Esa magia solo lo tienen los cuentos. Me gusta, soy muy hablador, lo digo así, como escritor también. Recuerdo una experiencia así rápido que viene eso, en el colegio una profesora, no me acuerdo si era de español, nos pidió hacer 100 cuentos de la nada. Yo no sé dónde saqué tanta creatividad para sacar 100 cuentos, casi 2 días antes. Creo que ahí viene, digamos, esa capacidad de sacar palabras, historias, es lo que permiten los cuentos. En una novela usted se tiene que concentrar solamente con una y tiene que ser la historia. En los cuentos usted puede contar grandes historias, muchas historias, y pueden ser unas todas, digamos, en lo que uno esperaría. Y lo otro, que me parece aún más importante del cuento, es que tiene una larga trayectoria de personas que se han construido a través de él y que se han vuelto grandes figuras. También lo charlábamos el otro día, el cuento como figura literaria o género está un poco en crisis. Ya la gente, si comienza con este género, cuando llega a cierto punto no vuelve a escribirlo, se queda ahí. Quizás porque pueden ser muchas vicisitudes que no lo llevan a volver a hacerlo, pero le tengo mucho cariño. Digamos, las primeras fases donde aprendí a escribir fue con el cuento, que no lo vi como una forma facilista, sino incluso de retarme. Y pues tiene más, no es para no extendernos, profundizar, pero tiene ciertas características que uno se puede aprovechar, como la forma. Creo que uno puede aprovecharse mucho de la forma, los registros, el punto donde uno se toca, puede inversar, puede introducir muchas cosas, incluso de la novela, de la poesía, de lo teatral, etcétera, etcétera. Entonces creo que es como lo importante. Y pues también es un juego con la imaginación. Uno puede con los cuentos cambiar de muchas cosas. Puede ser una cosa, transformarse, volver. Tiene miles de posibilidades. Bien, aquí a propósito de lo que mencionas, me gustaría hacer un comentario sin querer colocarte en aprietos, pero bueno, mencionabas, sé de primera mano que, digamos, tu escritura y tu lectura y tu esfuerzo están en el cuento. Sin embargo, mencionabas al género de la novela como un género mayor, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que, digamos, el cuento como género no suele publicarse tanto como el de la novela, y está quizás como en la idea de muchas personas que escriben en la narrativa, que el cuento es un género preparatorio para la novela. ¿Tú lo consideras de esa manera? Es una pregunta, como siempre se hace la misma pregunta a los cuentistas, y sí y no, depende de las intenciones y la formación propia que uno vaya a tener. Realmente creo que eso depende. Podría decir fácilmente que no, pero el día de mañana me ven publicando una novela, entonces puede que me hagan cambiar eso. Entonces dista mucho, digamos que en los aprendizajes que uno no deja de tener, esas perspectivas van cambiando. Creo que lo importante para saber diferenciar una cosa y saber si se puede pasar a otra, creo no solo pasar, sino mantener. Es decir, cómo yo puedo hacer novela mientras hago cuento. Creo que eso es lo importante y es a lo que aspiro. Gracias. Bueno, para continuar, me gustaría retomar un poquito esas dos primeras preguntas por las que partimos y volver a ese lugar desde el que hablas, que es USME, y es la pregunta: ¿cuáles son los retos o los desafíos de escribir desde un lugar en el mar?
siempre lo digo, siempre lo repito y siempre lo sigo pues reafirmando. Es necesario decir quiénes somos para pensarnos quiénes seremos. En USME pasa algo muy particular, y es que siempre se resalta más esa perspectiva y ese imaginario negativo que se tiene en las personas y de la misma sociedad pequeña que se construye allá. Es necesario tocar esos puntos álgidos para pensarnos en las personas que están creciendo, porque si bien es un lugar al sur, no significa que allá no haya progreso, no significa que haya un pensamiento reflexivo, y tampoco significa que no se puedan crear cosas que puedan estar a la altura de otros lugares. Es innegable la desigualdad, es innegable, digamos, la mala fe de las personas, es innegable ese mal trabajo que se ha hecho al reconocer a las personas de USME como cierto tipo. Si bien también uno puede caer en esos reduccionismos, lo importante es que uno lo hago desde pues soy un habitante, casi toda mi vida he vivido allá, lo hago desde una parte muy teórica, es decir, esto no es per se solo literario, esto viene de un trabajo que adelanté de la tesis en la universidad, desde algo filosófico que planteaba eso: ¿quiénes somos? Aceptemos lo que somos, y cuando nos aceptemos como somos, seamos lo que seamos, quizás podamos transformar ello. El libro funciona como ese catalizador. Leámonos un poco quiénes somos, porque es innegable omitir esas falencias, esos rasgos que quizás a veces nos hacen como sentir que no somos del territorio, y después aprendamos también que es lo más valioso. Si todo esto, esta negatividad o todo aquello que nos rodea, como se menciona ahorita, esta naturaleza, que es una de las grandes partes más importantes, pero no solo eso. Yo también me veo como un niño que, si hubiese visto un libro así, pensaría: sí, tienes razón, yo también puedo imaginar con un lugar que no solo tiene que ver con hielos, que no solo tiene que ver con drogadicción, con violencia y con lo típico, que es los vicios que consumen estos lugares, que no es tampoco para ignorar. Creo que hay más que eso, desde niño lo hice, y creo que hay mucha gente que también, si leyese el libro, por eso también digamos que es la intención, también diría: listo, sí se puede, y ellos también aportarían algo más a ese gran conjunto de la transformación imaginaria que se tiene en un territorio. Gracias. Para continuar, me gustaría tratar, bueno, un aspecto de como quizá más global. Digamos que cada escritor, cada autor se enmarca en un tiempo, ¿sí? Y en cada tiempo hay unas reflexiones particulares, hay unas maneras de escribir particulares, y pues uno esperaría que cada autor las problematice a su manera. Desde la publicación en el 2024 en El borde del fin del mundo, digamos que tu voz como autor entra en lo que puede ser pues la cuentística contemporánea colombiana, ¿sí? En ese sentido, en este tiempo hay unos temas muy vastos, ¿verdad?, sobre el cuento, pero me gustaría que fuéramos un poco bueno, para ti, ¿cuáles son los problemas actuales del cuento como género? ¿Sí? Y cuáles son los que a ti te importan particularmente. Gran tesis que ha propuesto mi editor y amigo Santiago. Es una pregunta muy grande, porque es casi como tener que hablarles aquí de sus antecedentes, de la trayectoria, las implicaciones que tiene, pero intentando pues que tampoco se aburran con la respuesta. Creo yo que lo importante para tener en cuenta cuál es la problemática es dónde nos situamos con respecto al género en el que estamos. Yo he sido siempre muy caprichoso, también he sido muy terco. La gente me ha dicho muchas veces que no haga X cosas, lo he aprendido con el tiempo. Sé que soy muy joven para decirlo, pero es un tema como un impulso, es algo como que, aunque suene muy ficcional, a veces me da pena decirlo, pero ahora es así. Con los años lo aprendí así. Las palabras, las figuras, las imágenes que tú te haces y la idea de ella, una historia completa, es lo que te dice: atrévete, hazlo así. Esto lo digo porque la problemática con el cuento no es, digamos, lo que se ha hecho, lo que no, lo que falta, sino tú que le aportas a esa gran tradición cuentística. Cómo, digamos, honras todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha cuestionado, lo que se ha teorizado, y le aportas algo sin desmeritar todo el trabajo de los demás. Todo eso
puede ser de otra forma. Sigues la tradición que nos han inculcado de muchas maneras, sea porque eres lector, sea porque eres un estudioso, sea porque eres un escritor, o te atreves también a hacer algo nuevo, con todas las implicaciones. Esto todo solo tendrá quizás respuesta en un largo tiempo, con una obra más consolidada, que no se vea solo como un impulso primero de un libro, sino que tal vez se vea como una marca de mi estilo. Así que, más que problema, yo creo cómo nos situamos, cómo nos separamos de todo lo que está haciendo. Para nadie, digamos, es un secreto que ahora lo que más predomina es una escritura femenina, merecida, pero también un poco absorbente. Yo lastimosamente no puedo hablar desde ese campo porque también de mi formación fue diferente, no fue quizás reivindicar ciertas cosas, sino retar el mismo género y llevar a la, digamos, como en la misma lectura, que se haga lo que yo hacía cuando leía cuentos, y es aprender algo nuevo, sorprenderme, que al final el cuento llega, este man la logró porque me planteó algo y al final me la cambió, cosas que sigo trabajando y que en el cuento lo prometo, listo, por ejemplo en el cuento largo, un hombre llega a Usme, ¿qué pasa con eso? Ya, esa es la premisa, un hombre que nunca ha vivido a Usme se va a vivir a Usme, ¿qué me va a decir? Es llegar al final del cuento y que esa persona siga ahí capturado, que quiera leer más, creo que esa es la cuestión. Los cuentos ya no lo hacen, se ha jactado mucho, se ha aprovechado mucho de la tendencia moderna a que los grandes finales ya no sirven, a que la exploración de las historias ya no valen, y siempre, lo decía también en el género del cuento, al menos aquí un poco más cercano, tal vez me equivoque, es ese patriotismo de salvar cosas que ya se han trabajado. Hay que ir más allá, hay que evolucionar. Hablamos un poco de dejar atrás ciertas tradiciones, y yo creo que en ese ámbito sería como explorar las cuestiones principales de nuestro tiempo. Una innegable, cómo hablamos desde el territorio que no siempre es visibilizado, porque si está en la ciudad tendría una apariencia de que está bien, pero no solo en Usme ocurren estas cosas, de las que incluso faltaría hablar: Ciudad Bolívar, Bosa, Soacha, que parece casi otra localidad, San Cristóbal, etc. Todas esas localidades tienen muchas cosas particulares que, si está la persona adecuada, se puede no solo explotar en el sentido de comercializar, sino aprovechar para crear arte, que eso es finalmente, digamos, también la intención. Eso creo que es la cuestión que, pues, por el lugar de denunciación de cada una de las personas no se hace, y creo que es importante. Me paro desde un lugar, pues, a propósito de mi edad y toda la profundización de cuáles son las cuestiones o preguntas necesarias e importantes de este siglo o de este tiempo, a partir de lo que veo y vivo. Bien, y digamos, para cerrar este evento, aquí nosotros, yo con preguntas, y abrir también un poco el espacio a las personas que nos están acompañando acá, me gustaría hacerte la pregunta de este año largo, digamos, cómo han cambiado tus intereses, tus perspectivas y tus consideraciones respecto a la escritura. Sé que has estado escribiendo, pero me gustaría conocer un poco más sobre eso. Lo pensé mucho con este enfrentamiento que tenemos como adultos, todas las personas. Siempre lo he dicho, escribir es muy, muy difícil, cuesta demasiado, uno tiene que sacrificar casi todo. No por nada mencionaba que no están las personas que comenzaron el proyecto, es algo casi natural, la gente va y viene, las ideas, nuestro progreso es así, sube y baja, cambia, se transforma, pero vale la pena. Y en ese vale la pena dije, ¿qué quiero escribir? ¿Lo que todo el mundo quiere que lea o lo que yo quiero que la gente lea? Es muy jactancioso, muy quizás, no sé, muy creído de mi parte hacer algo así, pero yo dije, quiero, si me vuelvo escritor, lo voy a hacer haciendo cosas que me gustan. Ese libro lo escribí porque realmente me gustaba cada una de las historias que quería contar, e incluso, que siempre lo pienso, quedaron faltando. Todo eso lo hago así y lo continúo haciendo, cosas que me gustan, pero claramente tenga esa implicación para que, sobre todo, valga la pena de que estén publicadas. Honro mucho, yo sé que suena también raro que lo diga el autor, pero cuando pensé esto, siento que era necesario escribir cosas que valieran la pena, que la gente no se defraudara, no solo leerlas, sino, pues, ¿por qué no?, comprarlas. Bueno, gracias por sacar. El mundo
termina en Usme. La pregunta flota desde el título. Lo que nos quiere decir Johan Páez en su libro de cuentos llenos de inteligencia crítica es: aquí termina el mundo para los demás. Para nosotros se funda en sus lomas. Con mucha pericia de narrador, este libro expone las grietas y también las luminosidades. Un texto fundante para la literatura de ese lugar. Y teníamos aquí antes en un conversatorio a Saúl Munévar con Javier Galeano Pájaro acerca de la novela Yo era el camino y marchaba hacia el viaje, que es la primera novela de Dagua, Valle del Cauca, y tanto Saúl como Johan Páez, acá con su libro En el borde del fin del mundo, son personas que están fundando literatura en un territorio. Y no es algo menor, no es algo menor, es algo muy importante y tenemos que darle el valor que se merece. De forma, Johan, que queríamos decírtelo de la editorial Escarabajo, que de verdad sentimos que la labor que estás haciendo dentro de la literatura y la labor que estás haciendo en USME dentro de lo social es realmente importante, te la aplaudimos y en ese orden de ideas te apoyamos para que sigas adelante en todos tus emprendimientos y esta siempre será tu casa. ¿Alguna pregunta para Johan? Pues digamos, yo vivo en la localidad de San Cristóbal, que es la que limita con Urbe, nos separa el Parque Entre Nubes, que es lo que nos separa. Entonces es como analizar las semejanzas que tiene y también como esas fronteras invisibles que tiene. O sea, llega uno hasta San Cristóbal y pues se puede llegar ahí pues, desde los buses, ¿sí? Pero entonces tal vez el tema como esas fronteras invisibles, digamos así, porque o sea, la parte del Parque Entre Nubes hacia abajo hay un barrio de invasión, que usted por ahí no puede caminar porque pues lo dejan sin ropa, ¿sí? Entonces es también como vemos el vecino, ¿sí? Porque son muy similares, o sea, Usme y San Cristóbal son muy similares. Entonces como también se piensa desde la escritura el vecino, ¿no? Hay que ser muy delicados al hablar de la gente y más de territorios que son vulnerables. Ya de por sí que sean en sur es un poco vulnerable, hay que saber tratar. No hay que caer en los reduccionismos obvios. Hay que, por ejemplo, si le damos autor una voz a un personaje, hay que hacerlo muy bien, con respeto, siempre lo he hecho. Si bien es ficción, estamos en un tiempo en el que exige más, digamos, ese respeto frente a la gente, en todo sentido, porque finalmente, lo he visto con muchas literaturas, se aprovecha. Entonces, claro, es divertido, ¿no? Y también chistoso. Roban a la gente, lo dejan sin ropa. Incluso hay un cuento que también es así. Se drogan, y hablan mal, y vemos a alguien botado ahí, asqueado con la palabra. O el negrito habla de cierta forma, y no sé qué, y así, y eso da gracia. Hay que tener mucho cuidado. Hay que ser muy honestos. Y creo que lo fundamental es mostrar esas dos caras, como si somos esto, pero también esto que ustedes conocen, esto y esto y eso, y que nos quedemos con toda esa otra parte que desconocemos, que incluso vale más que si hablamos así, algo así. Eso creo que es muy importante. El poeta narrador Henry Ortiz tiene una pregunta también. Hola, me encantó tu presentación, hermano. Una pregunta: ¿cuáles han sido de pronto tus influencias literarias para ese estilo de cuento? Creo que aborda un poco lo costumbrista, pero también lo novedoso, lo experimental, también lo de pronto de gran longitud, las historias. ¿Cuáles habrán sido quizás los autores que te han imbuido como para llegar a ese estilo? Bueno, digamos que también es un tema ahí curioso, y es que lo hablamos en el momento con Santiago, estamos en un género que es lo urbano. Lo urbano o lo conocemos bien o no, digamos que a veces se desconoce. Pues yo he intentado leer como todo lo que puedo, digamos que no soy de tomar aprensivamente de un autor y quedarme con él, porque eso también genera pues un tipo de mimesis, ¿no? Eso puede caerse en eso. Yo creo que los autores fundacionales del cuento, creo que Poe
en su mayoría. Creo que es un man que, o sea, te dice esto. Los cuentistas de la generación del boom creo que también son muy importantes. Cada uno explora cada cosa, lo decía el otro día, también repitiendo, que yo sé que a Eduardo no le gusta mucho que mencione a Gabo, pero pues él lo decía, el cuento fragua no fragua, de una. Carver es otro de los grandes maestros del cuento. Las escritoras, creo que también he tomado mucho de ellas. Mónica Ojeda con el libro de las voladoras, creo que me hizo así, lo alcancé a leer un poco antes. Todas, digamos, estas personas que han tomado toda su vida escribiendo cuentos, ya no se ve, que han ganado premios como el O. Henry, que es un premio muy importante, ¿no?, en Estados Unidos, el cual se honra por año el mejor cuento. Hay una larga, como más de 100 cuentos, se supone que son como los mejores. Tomando así, no, pues es que se me vienen muchos, son así, y yo lo había dicho, soy malo con los muchos, pero si me escriben yo no digo todo. Había un título que yo siempre menciono, que lo tenía acá, es un cuento que se llama, es lo mismo, el libro del cuento es el lugar de la ciudad, se llama, es en inglés, como es con Knocket, Steve o Staff, algo así, es un nombre de la ciudad. ¿Qué pasa? Es un lugar muy apartado donde la historia principal es que para su día vuelves y nos encontramos los dos y yo tengo una foto suya. Esa es la premisa del cuento, así. Hay muchos autores así, podríamos aquí extendernos, pero principalmente pues son como todos los de literatura norteamericana. Es que me corcho, la verdad nunca me he preparado para eso, pero si no estoy, yo ya lo cuento. Bueno, tendríamos que, mi querido Johan, agradecerle a la profesora que te forzó a escribir 100 cuentos en 2 días, porque te fue fortaleciendo el músculo literario, así es, mis queridos público, nuestros queridos escuchas, como se va generando el oficio, el ejercicio literario, es a través de ejercitarse, a través de escribir, de forma que, bueno, fíjate que esta persona tuvo una influencia muy positiva en tu vida y, bueno, conocemos tu inicio, Johan, pero no conocemos hasta dónde vas a llegar, de forma que esta invitación aquí es para que sigas adelante escribiendo, sigas adelante realizando todos los proyectos que haces. Sabemos que eres un líder, sabemos que eres un ejemplo para otras personas y, bueno, de verdad te felicitamos y por favor démosle un gran aplauso. De mi parte personal, Eduardo Echara Navratilova, como director de la editorial Escarabajo, como todos sus colaboradores, pues les damos de verdad las gracias por haber venido. Johan, a ti también, por acudir al llamado. Y bueno, una muy feliz noche y pues quien no ha leído el libro, es un muy buen momento de adquirirlo y leerlo. Muchas gracias. En cuanto está